compartir la rutina diaria que seguí para jugar un torneo de Free Fire, que está en la descripción, y está hecha especialmente para ser sencilla y crecer exponencialmente. Ahora sí, comienzo. Está dividida en 6 fases y una extra. Estudiar y aprender. Con esto no me refiero a nada demasiado cansado, sino que buscar de quién aprender, aunque lo más común es ver la Free Fire League o un jugador de la liga específico como los clips de este video. Se puede con cualquier jugador, solo si sabes poner atención en que resalta o falla ese jugador y que tú puedas aprovecharlo a tu favor o para pensar en cómo contrarrestarlo, que es lo más importante. Para esto yo le doy de 15 a 20 minutos y es lo primero que se hace más que nada por lo que ya dije y para saber cómo jugarán los jugadores, como ahora que casi todos usan a Sonia y, pues sería saber del meta del juego. Segunda fase, 2 partidas en lobo solitario en solo y una en lobo solitario en dúo. Esto podría parecer algo muy simple, pero ya vas a ir viendo por qué es importante. En vez de solo entrenar en entrenamiento, es importante jugar estas partidas más que nada para calentar, pero es para mejorar en combates rápidos, o sea, para que mejores tu capacidad de tomar decisiones rápidas e inteligentes. También es para saber cómo recibir un rush y contrarrestarlo, y también para ruchear bien y aprender a usar las coberturas de forma consciente. Hablando específicamente de las 2 partidas en lobo solitario en solo y la única partida en lobo solitario en dúo, es para tener conciencia de que te pueden espaldear. En esta fase le doy 22 minutos, que es lo que te tardarías en entre las 3 partidas. Recuerda que tienes que tener en cuenta en que estás fallando y porque mataste o te mató el rival para poder estar preparado para todas las situaciones. Si tienes alguna duda sobre la rutina, menciónamelo y te puedo aclarar todas tus dudas, y recuerda que está la rutina en la descripción desde Notion para mayor facilidad. La tercera fase se trata de jugar un PvP, de preferencia un 1 contra 1, aunque parezca que tiene poco que ver, sirve mucho de ayuda en poner paredes rápidas y precisas, que ayuda mucho en el mapa grande. También a la precisión, o sea, para dar tiros a la cabeza rápidos. Para este momento ya estarás listo para ahora. Si las demás fases, que son para las que entrenas en un principio, yo en especial uso una sala de las verdes en las que solo se dan tiros en la cabeza y me sirve mucho. Pero ten en cuenta que aunque pierdas debes aprender, pero gan run mínimo para no perder la motivación y confianza, por lo que juega de preferencia con alguien que no sea ni demasiado mejor que tú para que tengas oportunidades, pero tampoco muy malo, aunque de los dos puedes aprender igual. Con una sala es suficiente, o con 22 minutos. Esto lo puedes anotar o ver desde Notion, que no es muy difícil. Si sientes que no estás entendiendo, puedes avanzar a la parte del video casi al final en el que resumo la rutina. Ahora sí estás más que listo para ponerte en práctica en un partida en solo, que puede ser clasificatorio o clásico. Obviamente si te empareja con puros bots en clásico no cuenta, y mejor que sea en clasificatoria, en el que ya tendrías que saber cosas como en qué lugares prefieres caer, o qué armas son las del meta o las que mejor sabes usar, o qué tipo de rol eres. Mejor que para eso te dejo un video para que lo pongas en ver más tarde y sepas cuál es tu rol en el que juegas, o para que crees el tuyo. Pero si prefieres no jugar esta fase, la puedes cambiar por 2 partidas en duelo de escuadras, que al igual que lobo solitario, son combates rápidos, pero ahora sí más de espalderos, de carroñeros o comperos, y eso es de mucha ayuda para estar atento y no ser sorprendido. Luego también haré un video para no perder la confianza y no ponerte nervioso, y el que hacer si te sudan mucho las manos. A esta fase igual le doy 22 minutos. En la fase número 5 tienes que jugar una partida en solo versus escuadras en clasificatoria o clásico, que como ya dije, si te empareja con bots no cuenta. Y pues las ventajas de jugar en este momento el solo contra escuadras es que estar alerta es clave. Cada sonido, cada movimiento, son pistas vitales para tu supervivencia. Mantén tus sentidos alerta, observa, escucha y analiza cada indicio, sé sigiloso. La alerta constante te permite estar siempre un paso adelante, te da ventaja sobre tus rivales. La estrategia en el ataque es vital. Reconocer el momento para actuar con decisión y precisión es esencial, pero, ante la desventaja,
La paciencia se vuelve tu aliada principal. Evalúa, analiza cada paso enemigo, espera el momento adecuado para ejecutar tu estrategia con maestría. El ruseo, esa táctica apremiante y emocionante, es un juego de riesgo calculado. Un enemigo débil puede parecer una oportunidad, pero la sabiduría está en saber cuándo y cómo actuar. Actúa rápido, decide con astucia. El ruseo estratégico marca la diferencia entre la victoria y la derrota. O sea que vas a aprender a tomar decisiones rápidas pero mejores que intentar pensar en la mejor estrategia y no hacer nada. En la etapa número 6, juegas una partida en solo versus dúo. Cuando te enfrentas en solitario contra dúos, te encuentras en una fase crucial para tu desarrollo en Free Fire. La elección de jugar primero en solitario contra escuadras y luego contra dúos tiene un propósito específico: aumentar tu confianza en tus habilidades. A veces, incluso cuando creemos que no necesitamos confianza, es un elemento clave en la batalla. En estas instancias, la astucia y la agilidad mental se vuelven aún más esenciales. La experiencia previa de enfrentarte a equipos te ha preparado para esta fase. Estar alerta sigue siendo vital. Cada sonido, cada movimiento sigue siendo una pista fundamental para tu supervivencia. Mantén esa alerta constante, sé sigiloso, observa, escucha y analiza cada indicio, porque la astucia sigue siendo tu mejor arma. Aquí, el manejo de situaciones intermedias y difíciles adquiere otro matiz. La estrategia en el ataque sigue siendo vital. Reconocer el momento preciso para actuar con decisión y precisión es esencial. Pero en esta etapa, ante la adversidad, la paciencia se vuelve aún más crítica. Evaluar, analizar los movimientos del dúo enemigo, esperar el momento adecuado para ejecutar tu estrategia con maestría es la clave. El ruseo sigue siendo una carta importante en tu repertorio. Aunque enfrentarte a un dúo puede parecer más manejable que a un escuadrón completo, dos jugadores bien coordinados siguen siendo una amenaza significativa. La sabiduría radica en saber cuándo y cómo actuar. Actuar rápido, decidir con astucia. El ruseo estratégico sigue marcando la diferencia entre la victoria y la derrota. En resumen, el enfrentamiento en solitario contra dúos representa un desafío que se construye a partir de tu experiencia previa y te prepara para enfrentar situaciones más complejas. La confianza en tus habilidades es clave, al igual que la agudeza mental y la capacidad para adaptarte. A esta última fase también le doy 22 minutos, que en total nos daría que esta rutina especial sin contar el extra dura 2 horas con 7 minutos. Y ya por último, técnicamente ya lo había dicho, pero es tomar apuntes sobre cómo jugaste, en qué debes mejorar, o que estás bien que todas fallan. Y si te cansas de jugar o no juegas con ganas, mejor menciónamelo en los comentarios para decirte cómo le hagas para adaptarte poco a poco, o sea, una rutina más corta. Y pues, a esto de pensar el cómo jugué le doy alrededor de 13 minutos, que si lo piensas más mejor, aunque después de este entrenamiento altamente desgastante no te vendría mal descansar, y recuerda tomar agua durante las partidas. Recuerda que la plantilla de Notion está en la descripción y escrito también en la descripción. En resumen, no más y eso, y aquí te dejo unos videos que te podrían interesar si estás viendo este.